Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Seguramente usted, como yo, en este tiempo hemos podido dar cuenta de varios detalles como lo que les voy a comentar. Seguramente usted ha tenido la oportunidad de ir al supermercado o quizás acercarse a un centro comercial o más allá a algún lugar de recreo y se da cuenta que en estos momentos hay muchas personas que están transitando por la vida como si no hubiera una señal de alerta, como si no hubiera pandemia, como si no hubiera un ordenamiento de quedarnos, de cuidarnos, de protegernos. Entonces, seguramente hemos visto más de alguna vez este tipo de escenarios en donde parece que no hay alarma, parece que no hay pandemia, parece que nadie tiene miedo. Personalmente me ha tocado frecuentar a algunos lugares en donde nos sorprendemos. ¿Por qué la gente de repente no trae su cubreboca? Algunos dicen, no, no creo en eso, otros dicen, no pasa nada. En fin, inclusive su servidor tiene su propia perspectiva de las cosas, pero nos damos cuenta de que hay un relajamiento y no quiero criticar este asunto, porque esta es una realidad que se vive en cualquier parte del país. Hace unas semanas una persona me decía, mira, estuve en tal ciudad y me di cuenta que parecía que no había pandemia allí. Todo el mundo feliz, la gente de la tercera edad, no había que cuidarse de nada. Entonces, este escenario de repente a algunos les molesta porque hay tanta, digamos, tanto desorden o tanta desobediencia ante una situación de emergencia como la que se está viviendo a nivel mundial. Y aquí vienen los comentarios, las preguntas, las dudas, pero si usted se da cuenta y si le preguntáramos a una de las personas o a usted mismo se responde, ¿por qué de repente olvidamos o dejamos de lado las medidas sanitarias? Algunos dirán, bueno, es que a mí ese aparatito que nos ponemos aquí es muy incómodo, yo no lo soporto, mejor lo tiro y no me va a pasar nada. Habrá otros que digan, bueno, pues es que la verdad yo no creo y no va a pasar nada, ya ha sucedido muchas cosas, o yo no quiero estarme ya mortificando, yo quiero disfrutar la vida, etcétera. Ese tipo de conductas las vamos a ver o ese tipo de posicionamiento los vamos a ver en todos lados. Hoy, en el mensaje que vamos a considerar para esta mañana, le comentaba que lleva por título las palabras sentido común. Y usted ve que hay ahí al fondo un pequeño letrerito como una señal en el camino que nos dice para un lado está el lado correcto y para el otro lado puede irse para el lado incorrecto. Si usted y yo viéramos una señal de estas en la carretera, seguramente diríamos, no tiene razón de ser una señal de esta. ¿Cómo que me estás desviando en una bifurcación? ¿Cómo es que me dices que por aquí es el lado correcto y por aquí es el lado incorrecto? ¿Cómo pretendes que yo tenga que decidir en una cosa que es obvio? Seguramente usted y yo repararíamos en esto y diríamos, es absurdo que pongas eso, sencillamente cancela la salida al lugar incorrecto y pon la desviación hacia el lugar correcto. Eso se llama sentido común. Sentido común es ir de repente y querer cortar un árbol y lo empezamos a cortar de la parte de abajo, pero obvio, el sentido común te hace pensar que donde estás haciendo la fisura para cortar el árbol, tú no tienes que estar ahí, porque en el momento que llegue la hora de caer el árbol, pues seguramente el árbol se va a venir contra ti y va a caer encima. Entonces el sentido común te dice, cuidado, no lo hagas. El sentido común es aquel instinto de supervivencia que usted y yo de repente afloramos y no nos damos cuenta. Simple y sencillamente nos hace actuar. Pero aún así, aunque a veces podemos caminar con sentido común o sin sentido común, hay realidades que de repente no podemos omitir en nuestra vida. Hay realidades que de repente usted y yo podemos dar por entendido que así debiera ser y a la hora de la hora actuamos como todo lo contrario. Por esa razón le digo que en el mensaje de hoy vamos a tocar tres aspectos fundamentales, tres puntos que ya hemos hecho de alguna manera
pues una constante en este tipo de mensajes y se los quiero compartir en este domingo y le quiero decir de la siguiente manera, nos vamos a manejar en este mensaje con 3 puntos que a la letra dicen. El primer punto es la tendencia natural, el segundo es el orden correcto y el tercero es Dios interviniendo. 3 puntos antes de que usted vaya a tomar este domingo para hacer otras actividades. Vamos a estudiar juntos a qué nos referimos con estos 3 momentos en los que vamos a dividir nuestra enseñanza. Le decía a usted que en la vida usted y yo vamos transitando y siempre echamos mano del sentido común. Al menos en la letra eso es lo que se entiende. Pero de repente nos damos cuenta que muchas de las personas actuamos como si el sentido común lo quitásemos de nuestra vida y decimos, ¿sabes qué? No me interesa el sentido común, aunque lo sé, aunque lo entiendo, pero no me interesa. Y es aquí donde voy a abordar el primer punto de este mensaje que se titula la tendencia natural. Eso es el primer punto y quiero llevarlo a la escritura en donde dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículo 5. Pablo decía a los romanos, no entiendo lo que pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que decía Pablo. Él decía a sí mismo, no entiendo qué está sucediendo, pero yo sencillamente, sabiendo que tengo que hacer una cosa, de repente me veo y estoy haciendo otra. Y no sé si a usted le pasa, pero esto es algo muy frecuente en los seres humanos. De repente estamos actuando en contrasentido, de una manera que sabemos que es absurda. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a personas que padecen de una gastritis crónica, de colitis y demás padecimientos del sistema digestivo, pero les encanta comer el chile, el condimento, las bebidas gaseosas? ¿Lo ha visto usted? Yo sí lo he visto. Y de repente se da cuenta, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué haces eso? Eso es contrasentido. ¿O te has dado cuenta cuando hay una persona diabética que ya tiene una diabetes avanzada y de repente te das cuenta que le encanta lo dulce, le encantan las bebidas dulces, le encanta todo eso que tanto daño le hace? Sin embargo, lo sigue haciendo. ¿Por qué lo sigue haciendo? Si es contrasentido, si es más que obvio, si el sentido común, el instinto de supervivencia te hace pensar que no puedes estar haciendo eso, no puedes jugar con eso. Y no te sorprendas, esto ya viene implícito en el ser humano. Tú dile al bebé que está gateando, no metas la mano en el enchufe, dile que no lo haga. Y cuando te descuides, ¿qué crees que va a hacer el pequeño? Va a ir al enchufe y va a meter las manos. Esto de repente es una tendencia natural del ser humano a hacer lo que no debe de hacer. Por eso la tendencia natural es hacer las cosas de una manera brusca, sin el conocimiento, sin consentimiento. Yo te pongo una imagen aquí porque ahorita te la voy a explicar. De repente hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y tomas esa acción y cuando menos lo esperas, pues ya la estás ejecutando y no estás considerando que estás omitiendo varias de las cosas. Lo más atractivo para nosotros como seres humanos, siempre es lo más atractivo, es lo que más nos gusta hacer. Y déjame decirte que lo que más nos conviene no necesariamente es lo más atractivo. Llámese en la alimentación, llámese en las bebidas, inclusive llámese en los lugares. Hay lugares en donde sabemos que no vamos a recibir, digamos, lo que más nos conviene, lo que más nos edifica. Sin embargo, nos encanta ir a esos lugares. La tendencia natural parece actuar en contrasentido. Por eso el mensaje de este día se titula Sentido Común, porque el más común de los sentidos de repente debiera ser lo correcto y resulta que actuamos en contra de lo correcto de manera natural. ¿Te ha tocado? A mí sí me ha tocado. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos, selecciona bien tus amigos?
Escógelos bien. Y es que tú y yo quisiéramos tener a nuestros hijos y escogerles las amistades para que sean amistades a nuestra conveniencia, por supuesto, que les puedan aportar algo a nuestros hijos, amistades inteligentes, que sean colaboradoras, educados, qué sé yo. Y de repente te has encontrado con que los hijos parece que van y los escogen. Y escogen a lo más selecto en cuanto a lo negativo. Parece que van, escogen, dice la mamá, parece que vas y escoges a lo peorcito. Y eso de repente no nos lo explicamos, pero no te sorprendas. Es una tendencia natural. Nuestras mismas conductas también son ocasión para tomar una decisión. Y sabes que nuestra naturaleza nos lleva a tener conductas que no son las correctas. Cuando de repente nos encontramos por la noche, es las 2 de la mañana, la 1 de la mañana, y de repente llegas a un crucero y ves que el semáforo está en rojo y la naturaleza te dice, va, crúzate, 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 no hay carro, no hay patrulla. Y ese pequeño demonio que está ahí soplando te está diciendo, vámonos. ¿Y qué crees? Es lo más atractivo. Porque lo menos atractivo y lo que más nos conviene es esperar a que pasen los segundos con el semáforo en rojo, pero de repente no nos gusta. Y no nos gusta. Yo en donde donde vivimos, mi familia y yo, vivimos en una calle en donde las calles tienen sentido. Van de norte a sur o de poniente a oriente o en el sentido que usted quiera, pero son de un solo sentido. Y constantemente nos encontramos con accidentes en la esquina. Una, porque resulta que en la esquina hay una señal de alto y ¿qué crees? El conductor no quiso hacerle caso a la señal. Otra, porque el conductor venía demasiado a prisa y sabe que viene en una zona donde no puede andar a prisa, pero lo hace. Otra, de repente nos encontramos que el conductor venía en sentido contrario. ¿Y quién le enseñó a venirse en sentido contrario? Y tú y yo nos podemos jalar los pelos y decir, pero caramba, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué haces lo que no debes de hacer? Y no nos debe de sorprender porque tú y yo en nuestra naturaleza humana actuamos en contra de lo que en realidad debiéramos hacer. Aquí hay una gran diferencia entre lo que debe ser, entre lo correcto y entre lo que es la realidad, es decir, lo que es, lo que somos. ¿Has visto familias en donde uno de los miembros tiene una debilidad por el alcohol, en donde uno de los miembros tiene debilidad por alguna droga o por alguna práctica en el casino o más allá cuando la cabeza de la casa, escuchaba ayer una conversación que me decía, es que es muy mujeriego. Y todas esas conductas son indeseables para nuestra familia. Es decir, no basta, no necesito yo preguntarte si te gusta que se den en la casa o no se den en la casa. La realidad es que a nadie nos gusta. Pero ¿qué crees? Son más común de lo que resulta, de lo que debería ser. Son tan frecuentes que genera de veras una sorpresa el saber que casualmente lo que no es lo que no es correcto, es lo que abunda. Y no por desconocimiento, sino por una tendencia natural. ¿Te has dado cuenta que los mexicanos traemos una lucha contra el reloj? ¿Te das cuenta que siempre estamos batallando por llegar a tiempo porque resulta que siempre nos relajamos? Y podemos iniciar nuestros procesos de salida de casa, pero resulta que algo en el camino dices, falta rato, falta rato, falta rato, y cuando menos piensas, el rato se hizo chiquito. Y entonces agarras tu carro y quieres transitar por las calles y vas renegando con todo mundo, quítate porque llevo prisa. Pero cuando tuvimos en nuestras manos actuar en la forma adecuada, pues la tendencia natural nos llevó a hacer casualmente lo que va en contra de nosotros, en contra de nuestra tranquilidad, en contra de lo que es correcto. Por eso, quiero decirte que una vez que hemos considerado la tendencia natural entre nosotros, quiero que vayamos a un segundo punto y te lo voy a compartir en este momento.
Dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo 7 de Romanos. Pablo les decía a los romanos, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. O sea, no es novedad. Yo quisiera hacer lo bueno. La verdad, yo sé que una dieta balanceada es lo que más me conviene. Yo le doy mucha carrilla a mis hijas porque de repente las veo preparar sus licuados y digo, ay, no, qué desabrido desayuno. O cuando hacen sus ensaladas o sus cosas para comer, digo, no, eso no es disfrutar la vida. Entonces mi tendencia es, yo quiero los frijolitos, quiero el choricito, quiero la carnita, los chicharroncitos, todo eso, y no me vaya a ver mal, pero eso es lo que más nos atrae. Y usted y yo sabemos que lo correcto es llevar una dieta balanceada. Es más, en la escuela nuestros hijos llevan el plato del buen comer. Y la misma Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud nos han tratado de enseñar a alimentarnos porque México, nuestro México, si no es que es el primer lugar en obesidad infantil, pues cuando menos andamos en el segundo lugar. Y eso se debe a que nos gusta comer lo que no debemos comer. Y nos gusta ahora la vida sedentaria cuando sabemos que lo más adecuado para nuestras vidas es hacer deporte, actividad. Pero ¿por qué nos vamos hacia el otro lado? Aquí es cuando yo quiero manejar con usted el orden correcto. Siempre existe un orden correcto. Siempre existe eso. No podemos decir que ignoramos que exista. No podemos decir que eso nadie nos lo dijo. No podemos omitirlo. Y en la imagen que le estoy presentando, usted ve al mismo muñequito que le mostré hace rato, pero fíjese, contrario al anterior, el primero, observe usted que no trae casco, ¿sí? Inclusive el bulto de tierra o de material que está batiendo se ve más desordenado, pero vea el segundo y trae un casco protector y se ve que su material con el que está trabajando es más ordenado. No quiero ahondar mucho en este tipo de ilustraciones. Lo que sí le quiero decir es que hay un orden en la vida, siempre hay algo que nos diga esta es la forma correcta de actuar y allí el que exista no significa que todo mundo lo vamos a hacer. No significa eso. El que exista tiene muchos beneficios. No puede una sociedad avanzar sin tener definido qué es lo que debe ser. No lo que es, sino lo que debe ser. De hecho, por eso toda sociedad debe tener sus reglamentos, sus leyes, para que exista, digamos que, la línea marcada de la forma correcta para poder actuar. Veía una publicidad hace poco sobre la cultura de los japoneses. Y contrario a lo que sucede en México, decía este comercial que uno de los mensajes que más se promueve en la cultura de los japoneses es que cuando tú ves un objeto y sabes que no es tuyo, entonces versas una frase, si no es mío, seguramente es de alguien más. Así pues, cuando te encuentras un billete de 500 pesos en la oficina, en el trabajo o en el taxi en donde te subiste y te encuentras un celular, un reloj, una pluma, un billete y sabes que no es tuyo, entonces viene la segunda oración, entonces es de alguien más. Y lo correcto, tú y yo lo sabemos, que eso nos hace pensar que eso se tiene que entregar. Contrario a lo que debiera suceder, pues, al menos en México, una gran minoría son las personas, o una muy pequeña minoría son las personas que hacen lo correcto, porque lo incorrecto siempre será más atractivo. Siempre existe el lado correcto de las cosas. Cuando tú estás molesto, enojado, cuando estás airado, tú sabes que tu instinto te hace actuar, te hace ir, gritar, decir, querer hacer y deshacer, aunque sabes que no es lo correcto. Sabes que tu naturaleza, como decía Pablo, te empuja a actuar.
Y no te quieres quedar con ella. Alguien te gritó, tú le quieres gritar. Alguien te golpeó, tú quieres golpear. Alguien hizo algo, tú quieres regresárselo porque tu instinto natural, el mío, nos hace querer hacer lo que no debemos hacer. Por eso cuando el domingo pasado hablábamos acerca de las enseñanzas de Jesús, decía Jesús, yo te digo. O sea, oíste que antes se enseñaba esto, ahora yo te digo, y Jesús te dice, yo te quiero reeducar, reenseñar, compartir los valores que no los vas a encontrar en esta tierra, porque es para poder hacer lo correcto necesitas algo más que solamente leer qué es lo que tiene que suceder. Necesitas una buena dosis de voluntad para ir en contra de la corriente, para ir en el sentido correcto de las cosas. Eso es lo que Dios nos está diciendo y siempre hay un orden correcto en todos los ámbitos. Si te has dado cuenta, en México o en el español castellano usamos mucho un prefijo dentro de algunas palabras, el prefijo orto, y lo aplicas tú en la palabra ortografía o en la palabra ortopedia o en la palabra ortodoxo o en la palabra ortodoncia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, cuando tú ves esa palabra al principio, es que nos está indicando acerca de la forma correcta de hacer las cosas. Si tú dices ortografía, es la forma correcta de escribir sin que te equivoques en puntuaciones y comas y acentos y letras, la forma correcta de escribir. Eso es ortografía. Si dices ortopedia, entonces es el posicionamiento correcto de los huesos, de las extremidades. Por eso, cuando nuestros pies nacen medio chuequitos o con tendencia para tal o cual lado, pues las mamás nos llevan y nos ponen unos zapatos así medio duros con unas plantillas para buscar la forma correcta, por el bien tuyo, por el bien mío. Entonces tiene que haber una forma correcta en la vida, una forma correcta para educar a nuestros hijos, para hablar a nuestra familia, para hablarle a nuestros empleados, a nuestros jefes, para ser ciudadanos correctos, para ser gobernantes correctos, para ser personas correctas, para ser hijos de Dios correctamente. Siempre existe una forma correcta que sin duda equivocarme o sin temor a equivocarme, resulta que esa forma correcta no es la más atractiva. ¿Cuándo te va a resultar más atractivo que tú cuando estás airado, encolerizado y tienes ganas de cantarle la neta 2 que 3 y decirles cuántas son 5? Y sabes que la forma correcta es ir y ponerte frente a él y hablarle en paz, con firmeza quizás, pero en paz. Y dices, no se lo merece. Yo tengo ganas de desgreñarlo. Yo tengo ganas de hacer otra cosa. Y entonces renunciamos a la forma correcta. ¿Por qué? Porque no es lo que en realidad nos gusta en nuestra misma naturaleza hacer. En nuestra propia naturaleza nos gusta hacer lo que menos nos conviene. Me decía un amigo hace un tiempo, yo no sé qué tengo, dice. Pero no, hombre, yo no puedo ver a otra mujer porque ya rápido empiezo a irme en mi pensamiento para allá. Y sí, tenía muchos problemas por esa situación, casado. Y me dice, es que ya es algo que traigo aquí. Y sí, la naturaleza te jala. Y si tú no controlas tu naturaleza, la naturaleza te va a llevar y te va a hacer que te pierdas. La naturaleza te va a decir, si estás muy necesitado económicamente, ya no soportas más los fracasos, ya no soportas más, haz lo que tengas que hacer. La naturaleza te va a decir, roba, mata, lo que sea, pero corrígelo, eso va a ser la naturaleza. Pero la forma correcta, tú sabes que no va por allá. La forma correcta te va a decir, sigue trabajando, sigue luchando, sé paciente, lo vas a lograr, tú puedes, persevera. Y ya mucha gente ya no quiere eso, ya no quiere escuchar la forma correcta. Ya lo que la gente ahorita está necesitando es que le digas, ve y despotrica.
Lánzate y echa a perder. Ya divórciate, ya pégale, vete de la casa, renuncia al trabajo, salte de la escuela, no le hagas caso. En fin, esa es la tendencia natural y se confrontan. Todos los días se confrontan. Como seres humanos tenemos una lucha frontal en nuestro interior entre lo que debe ser y lo que realmente es. Y todos los días amanecemos luchando, todos los días amanecemos en esa cruenta batalla. Y decía Pablo, pues yo descubro que esta ley, que cuando yo quiero hacer el bien, siempre me acompaña, esa espinita que te dice no lo hagas, o hazlo así, o dale por acá, y tú sabes que no nos hace bien. Y es esa misma tendencia natural la que te dice, ¿no se te hace que ya es mucho estar escuchando acerca de Dios? ¿No se te hace que ya es mucho estar metido en la iglesia? ¿No se te hace que el pastor está durando mucho hablando? ¿No se te hace que son muchos cantos? No se te hace, y no se te hace, y no se te hace, porque tu tendencia natural es recházalo. Rechaza eso. Cuando tú sabes que en el lado correcto, Dios en su escritura nos dice que la iglesia primitiva pasaba todo el día recibiendo la palabra de Dios, todo el día se alimentaba. Y las escrituras nos dicen que allá en el cielo, dice, cuando los hijos de Dios estén allá, van a alabar permanentemente, pero aquí en nuestra naturaleza todo eso se nos hace agobiante, todo eso se nos hace pesado. Algunas veces batallamos, ya es domingo, hay que estar en la iglesia, y el domingo es uno de 7 días, y de ese día solamente son 1 o 2 horas, pero nuestra naturaleza dice, se tardó mucho, se fue de más, se pasó, porque tu tendencia natural y la mía es, rechaza lo que te conviene, rechaza, y hablo de conveniencia sana, no un interés convenenciero. Voy a ir al punto número 3 de este mensaje y te lo voy a compartir primero leyéndote este versículo, Dios interviniendo. Dice Romanos capítulo 12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pablo te está diciendo, no te conformes, mejor busca transformarte día con día. Cuando Dios interviene, las formas que solemos hacer tienen que ser transformadas. Pero esto no lo puedes dejar pasar y que venga Dios y haga el milagro, porque yo mientras le voy a seguir dando vuelo a la hilacha. No, Dios quiere llevarnos a la transformación de nuestro entendimiento. Dios quiere llevarnos a una mejor posición en nuestras vidas. Dios quiere que te vaya bien a ti, que me vaya bien a mí. Dios quiere que estemos caminando en la dirección correcta siempre, no por el bien de Dios, sino por el bien nuestro, de nosotros mismos. Entonces, por eso Dios nos dice, transfórmate todos los días. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Busca todos los días ponerte en las manos de Dios para renovarte. Porque sabes una cosa, tenemos una lucha constante. Pero si todos los días venimos delante de Dios y le decimos, Dios, tú sabes cómo soy de remilgoso, cómo soy de testarudo, cómo soy de difícil. Entonces tú te presentas humildemente delante de Dios y entonces le dejas a Dios tu situación en humildad. Y entonces dejas que Dios intervenga. Y con tu voluntad alineada a la voluntad de Dios, entonces vas a empezar a caminar en una dirección quizás contra tu propio sentido natural, pero vas a ir en el sentido correcto de las cosas. Quizás vas a batallar, pero Dios ha dicho, yo voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo te voy a ayudar a que logres hacer eso que tanto trabajo te cuesta. Y es aquí donde me he encontrado con personas que dicen, yo no sé cómo le voy a hacer para abandonar el alcohol. Yo no sé cómo le voy a hacer para ya no ser tan corajudo. Yo no sé cómo le voy a hacer para someterme, para ser obediente, para estar en casa, para ser un hombre de una sola mujer, para ser obediente al esposo. Yo no sé, dice el ser humano, no sé.
Pero Dios dice, yo sí sé cómo te voy a ayudar. Lo importante es que tú estés consciente de lo que debe ser y de lo que es, para que sepas diferenciar y entonces tú en tu voluntad la alinees a la voluntad de Dios y le digas, Dios, yo soy frágil en ese aspecto, pero Dios dice, yo te voy a ayudar. Y también Pablo le dijo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vas a sentirte atraído a hacerlo de siempre, pero Dios te va a decir, tranquilo, vamos adelante. Y se va a ir diluyendo, se va a ir quitando esa tendencia y poco a poco te vas a ir empoderando sobre tu propia voluntad. Poco a poco vas a ir cediéndole la autoridad a Dios. Poco a poco irás conquistando eso que se te hacía tan complicado. Pero tú, una vez que has sido consciente de que tu carne, dice la Biblia, tu naturaleza está jalando en sentido contrario, entonces tú dirás, en el nombre de Jesús, yo voy a avanzar hacia adelante. Y ese es el mensaje que queremos compartirte hoy, que tú tienes el derecho y tienes la oportunidad de caminar en la dirección correcta, de poder esperar en Dios que se resuelvan las cosas mediante los métodos correctos, mediante las formas correctas que aparentemente no prometen. Aparentemente mucha gente te dirá, ¿cómo eres torpe? ¿Por qué lo haces? ¿Te pasas de bueno? ¿Te pasas de manso? No, a ti te están viendo la cara, pero cuando tú estás siguiendo el orden correcto, sabes que no te vas a equivocar porque Dios no se equivoca. Y Dios te va a llevar de la mano y sí cuesta trabajo a veces, cuesta trabajo pedir una disculpa o pedir perdón, más cuando sabes que la persona se está mofando de ti. Más cuando sabes que la persona se enseñorea y dice, no, pues déjame ver si te perdono. Y se ponen en una situación de perdonavidas que tú dices, Señor, te lo llevas o te lo mando. Pero en ese momento Dios te llena de su paz, te hace fuerte y te dice, avanza, avanza. Déjalo que vocifere, no caigas en su juego, porque las formas de Dios son distintas, no son los mismos moldes que la humanidad persigue. Dice la palabra de Dios en Romanos, transforma tu entendimiento, transfórmate. Por medio de la renovación de tu entendimiento, tú vas a descubrir cosas diferentes, pero sobre todo vas a descubrir cuál es la voluntad de Dios, que es santa, agradable, perfecta. Con esas tres palabras tienes, santa, agradable, perfecta, la mejor. Lo más limpio es lo que Dios quiere para ti, lo que más te va a agradar al final del camino y lo que no tiene tacha, lo que no tiene error. Ese es el molde correcto que Dios nos está poniendo. Y hacia allá Dios nos está diciendo, tú puedes hacerlo. Este no es un mensaje para patear el bote y que se vuelva un ideal imposible de alcanzar. No, esto no es para eso. Este es un mensaje para que tú y yo nos carguemos de fuerzas, para que nos apoyemos en Dios y digamos, si otros han podido, entonces yo también voy a poder. El día de ayer platicaba yo con algunos papás en el colegio y siendo muy cuidadoso, les estaba tratando de indicar que nuestros niños pueden memorizar versículos de la Biblia. Y en estos momentos, en lo que llevamos de avance del ciclo escolar, vamos sobre un 6º versículo y usted puede decir, uy, muy poquitos, o usted podrá decir, son muchos, pero deje usted eso, la cantidad no es tan relevante. Lo que de repente representa el tener un estándar en donde las personas nos podemos medir unos con otros o al mismo tiempo medir en base a ese estándar. Y les decía, a veces algunos niños dicen, yo no puedo, de 6 versículos yo me sé 1 o yo no me sé ninguno. Había otros que decían, pues yo me sé 4. Pero había otros que decían, yo me lo sé 6. Y más cuando llevas a un plano un poquito más complejo el asunto, dices, caramba, hay niños muy pequeñitos que tienen 4 años que se saben los 6. Y hay niños que rebasan los 10 años que no se saben más que 1. Y entonces es aquí donde viene la horma, el eje que tenemos que seguir. Y entonces es ahí en donde tú y yo no nos tenemos que ver lastimados u ofendidos porque
están exhibiendo a mi hijo o me estás exhibiendo porque otro sí lo puede hacer y yo no. No se trata de que tú te hieras por eso, se trata de que tú veas más allá y que puedas poner en las manos de Dios y te puedas motivar y decir, si otros lo han logrado, yo ¿por qué no lo voy a lograr? Si también soy hijo de Dios, si también Dios quiere lo bueno para mí, si Dios también quiere que yo me transforme, que yo vaya moldeando mi propia manera de ser. Y si yo mi voluntad no es lo que yo me da la gana hacer, no es lo que yo quiero hacer, es lo que debe ser, es lo que Dios ordena. Y en eso yo no te voy a enseñar porque son ejemplos interminables, pero tú tienes un razonamiento, tú tienes una conciencia, tú sabes lo que es correcto. No te puedo venir a decir lo que es correcto o incorrecto porque tú lo sabes de sobra. Hay un libro por ahí que se llama ¿Es bueno o es malo?, que se escribió ya hace como 20 años para los jóvenes. Y cualquiera lo lee y lo lee tratando de encontrar la respuesta. Es que aquí me va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero no es que te vayan a decir pieza por pieza. Mira, aquí es rojo y aquí es azul. Aquí es verde y aquí es blanco. No, no, no. No hay una fórmula que te vaya a decir caso por caso, ejemplo por ejemplo. Lo que aquí representa la profundidad del mensaje es que tú y yo estamos preparados, capacitados, estamos equipados para poder tener fuerza de voluntad e ir en pos de lo que es bendición para mi casa, es bendición para mis hijos. Está de más que yo te venga a decir cómo le vas a educar a tus hijos, tú sabes cómo educarlos. El asunto es que te mantengas en la situación, en la dirección correcta, y eso es lo difícil. Y ahí nadie puede hacer nada por ti, sino solamente tú. Y puedes acudir a Dios para que Él te sostenga, te fortalezca, te empuje a hacerlo bien. Pero el que va a hacer las cosas eres tú. Si tienes algún problema, alguna debilidad con el alcohol, con las drogas, con agarrar lo que no es tuyo, con pelear por todo, por decir groserías, por estar saliéndote de la casa sin permiso, por estar devengando un sueldo o cobrando un sueldo sin trabajar, lo que tú estés haciendo, que tú sabes de antemano mejor que yo, qué es lo que no es correcto, ponlo en las manos de Dios. Y a partir de hoy dile, Señor, yo quiero empezar a transformar mi vida, mi entendimiento, mi voluntad, y ayúdame, fortaléceme, ayúdame a caminar en el orden correcto. No esperes que alguien venga y te lo diga para que te sientas avergonzado. No esperes que el pastor sea el que te pone el cascabel para que diga, mira, pecador, hijo del demonio. No, no esperes eso. Tú sabes qué es lo que conviene, qué es lo correcto para tu casa. No nos vamos a empezar a querer enseñar lo que de sobra sabemos. ¿Lo hemos entendido? Quiero decirte que todavía estamos a tiempo, mientras tengamos vida, de enderezar nuestros caminos y de ponerlos en las manos de Dios. Sublime gracia del Señor.